El proyecto Sirena busca la integración de herramientas innovadoras como son la observación in situ, la observación remota o teledetección y la modelización matemática, con objeto de realizar monitorización ambiental en torno a granjas acuícolas en el océano. El océano es un medio muy complejo donde se pueden producir numerosos eventos nocivos de origen natural o de origen antrópico. Entre los primeros estarían, por ejemplo, los blooms de algas y entre los segundos serían, por ejemplo, vertidos nocivos de origen ambiental, y los gestores de las granjas acuícolas necesitan conocer y anticipar cuándo van a ocurrir estos eventos, y por eso es muy importante el tener herramientas de monitorización ambiental como las que estamos desarrollando en Sirena. Desde el ICEMAT hacemos modelos hidrodinámicos, modelos oceánicos de muy alta resolución que permiten anticipar estos eventos y dar apoyo en la cadena de decisión. Las observaciones que realizaban nuestros compañeros de Gran Canaria in situ son mediciones que pueden realizar algunos días. No se puede salir todos los días al medir, al final las mediciones son costosas y el mar no siempre está con las condiciones adecuadas para salir a medir. Una de las tareas que hacemos en el laboratorio antes de la salida con el barco es mirar las predicciones de las corrientes para un poco ver qué es lo que nos vamos a encontrar en la zona de muestreo, y para el caso de las boyas saber cuál es el sitio más adecuado para tirarlo y que no acabe colisionando con las mismas jaulas de acuicultura o que vaya directamente hacia la costa. Ahora estamos montando el equipo del perfilador de turbulencia. Le estamos colocando estos sensores que se colocan y se quitan del instrumento. Ya hay sensores que están colocados de forma fija para medir la temperatura y la conductividad del agua, y este de aquí para medir la fluorometría, lo que es la fluorescencia. Y después hay otros sensores de turbidez. Hoy durante el día iremos a 8 estaciones y lanzaremos este instrumento. En cada estación se lanzará 3 veces para tener 3 perfiles verticales de la turbulencia. Estas boyas que hemos lanzado en la estación 5 van a derivar. Por los modelos oceánicos hemos visto que van a derivar hacia el sur. Las boyas ahora, desde que la hemos lanzado al agua, la que ya ha sido desplegada ya está emitiendo. La boya que lanzamos sin desplegar tardará un tiempo en que el material que la rodeaba se disuelva en el agua y salga la boya de forma automática de ese cilindro que vieron al principio. Con este sensor, es el de temperatura rápida, podemos tener fluctuaciones de la temperatura en el agua. Al tener 512 medidas en un segundo, pues en un centímetro podemos tener hasta 10 medidas, un centímetro solo de agua. Nuestra tarea en el marco del proyecto Sirena, tanto en el 1 como el que nos acaban de renovar ahora mismo, es la utilización de imágenes de satélites para lo que es la localización de eventos potencialmente nocivos en las zonas acuícolas, ¿no? Una de las razones por las que tenemos el proyecto Sirena es precisamente que en el marco de ese calentamiento global estamos empezando a observar la presencia aquí de especies tropicales que son potencialmente tóxicas, planctónicas. Aquí es donde comienza una de las patas del proyecto Sirena, y lo que estamos haciendo básicamente es descargar las imágenes correspondientes a la zona de estudio del proyecto y se procesan mediante unos algoritmos, se detectan lo que estamos buscando. En este caso serían, por un lado, los blooms de algas y por otro lado los posibles también vertidos de hidrocarburos. Entonces yo vengo a apoyar la parte de inteligencia artificial, de automatización. Hemos utilizado un modelo que utiliza una base de datos que tiene teras y gigas de imágenes satelitales, no solo Sentinel, también no solo del sistema Copérnico, sino también de NASA, en fin, de todos los recursos posibles para entrenar cualquier modelo. Pues los modelos matemáticos son importantes porque al final nos permiten tener localizadas y tener registrado el comportamiento de una serie de variables como pueden ser la temperatura, salinidad y corrientes, y compararlas con observaciones que tenemos tomadas in situ o por satélite de la zona en cuestión.
Durante la ejecución del proyecto Sirena hemos sido capaces de aplicar estos conocimientos a situaciones de emergencia que han ocurrido en tiempo real. Se produjo un vertido en la superficie del mar y ese vertido evolucionó afectando a todas las costas de Gran Canaria. Nuestros compañeros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria localizaron puntos afectados por vertido y nuestras simulaciones realizadas desde el ICEMAT fueron capaces de hacer una predicción y una evolución de ese vertido, y se ve que existe un gran acuerdo entre lo que se observó y la simulación.